perdido. Y lo dice así, que Él vino, porque dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a restaurar la dignidad de la mujer. Y podemos ver que cuando nuestro Señor Jesucristo resucita, podemos ver de que no habían hombres allí. Dice, lo narra en los 4 evangelios, que eran mujeres las que estaban esperando al Señor. Eran 3 mujeres y otras con nombres ahí, pero dice de que no le creyeron a las mujeres. Porque antes, si 40 mujeres decían una cosa, pero llegaba un hombre y decía otra, lo que le creían era el hombre. A la mujer no le creían. Y por eso llegaron las mujeres y les dijeron a los discípulos, y dice la Biblia que no le creyeron. Porque la mujer no tenía peso su palabra, no tenía valor su palabra. Pero podemos cambiar el destino. Sabemos de que con Dios todo lo podemos hacer. Sabemos que Dios tiene un diseño para el hombre y tiene un diseño para la mujer. En este caso, pues no vamos a hablar del diseño del hombre, podría ser en otra ocasión, pero dice que las esposas, en Tito capítulo 2 nos habla de cómo se tiene que comportar la mujer en su hogar. Vamos a buscar Tito para que veamos qué es lo que Dios quiere de nosotras las mujeres. Porque a veces nos perdemos y no entendemos porque no leemos la palabra del Señor. Pero fíjese que aquí está hasta cómo una mujer tiene que vestirse, igual el hombre, cómo tiene que hablar, cómo tiene que comportarse. Todo eso lo tenemos en la palabra del Señor. Entonces, vamos a ver unas características de una mujer. En Proverbios 31 tenemos todo lo de una mujer sabia, pero aquí tenemos otras características que son bien importantes. En Tito capítulo 2, y dice así: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Sabemos que la sana doctrina es la palabra del Señor que encontramos aquí. La sana doctrina, a veces nosotros nos decimos de que por su forma de vestir, no tiene la sana doctrina, pero tenemos que saber de que la sana doctrina viene primero de adentro, y después del conocimiento que nosotros tengamos es que reflejamos por fuera. Y dice el versículo 2, que los ancianos sean sobrios y prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Aquí nos está hablando principalmente de los ancianos. Sabemos que un anciano no es porque tenga el pelito blanco, ¿verdad? Sino de que se refiere al conocimiento, a la sabiduría que ha adquirido por medio de Dios, por medio de la palabra que está acá. Así también las ancianas, no se refiere a una anciana por el pelo blanco, sino por la capacidad que tiene para enseñar. Dice que los ancianos sean sobrios y serios. Esta palabra serios no significa al carácter, a que ande con la frente algo así encogida, como dicen, sino de que se refiere a serios, a que no ande con bromitas. Porque se ha visto que a veces dicen que un buen líder cuando anda solo riendo y haciendo bromas, pero aquí la Biblia dice que tienen que ser serios los ancianos. Dice prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Se tiene que tener paciencia para con los hermanos, para con los amigos, para con los que invitamos a veces a la iglesia. Tenemos que ser pacientes. No enseñar con agresividad, con palabras fuertes, porque acuérdese que cuando un nuevito viene, siente bien fuerte que se le diga la verdad tal como está. A veces se tiene que disfrazar para que no lo sientan tan pesado, ¿verdad? Y dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Las ancianas, repetimos, ancianas no significa de edad, sino de que de conocimiento. Sean reverentes en su porte. Sabemos que la reverencia
implica mucho. Hasta uno de mujer, hasta para sentarse tiene que tener forma, tiene que ser reverente para sentarse, para hablar. Dice, no calumniadoras. Esto de calumniadores es bien notable, lastimosamente. A veces uno trata la manera, ¿verdad?, de decir, no vamos a decir nada, pero luego llega alguien que empieza con el cuento y ya a veces salimos cayendo en lo mismo, y es lo que aquí nos está diciendo la palabra del Señor. Dice, no esclavas del vino. Sabemos que ya viene la Navidad. Ay, no, una no es ninguna, voy a comprar mi vinito por ahí. Antes decían de que una de esas cosas negras, una no es ninguna, que es medicina, que mentira del diablo. Con una empiezan y ya después mandan a traer una caja. Entonces tenemos que evitar de caer más en estas fiestas. Yo no digo de que los que estén aquí, pero se han visto casos de que a veces por una fiesta han dejado al Señor, han dejado de congregarse, y es triste de que por una bebida caigan del Evangelio. Da pena, da tristeza. Y dice, maestras del bien. Dios bendiga a mis hermanas que les enseñan a los niños, porque yo sé que no es fácil. A veces un niño tan chiquito, a veces como mujeres, a veces nos trauma y ya no hayamos que hacer por rato, ¿verdad? Pero dice aquí que tenemos que ser maestras del bien, de esta palabra, enseñar de esta palabra. Dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Sabemos de que a veces tenemos que ver de quién vamos a agarrar un consejo. Yo le doy gracias a Dios por las hermanas que a veces se han acercado a mí y me han aconsejado de una manera buena. Pero a veces hay consejos donde a veces las madres, las abuelas, lo que hacen es darle consejos negativos. Y el problema de que a veces el problema que hace es de que sale corriendo a donde la mamá a contarle que si le habló mal, que si la regañó, que si le jaló un pelo. Entonces, todo eso nosotros mismos estamos haciendo que las madres hablen de una manera despectiva del hombre. A veces dice aquí que tienen que enseñarles a amar a sus maridos, pero a veces lo que hacen es no le hagas caso. ¿Y para qué andás si vos, él no te manda? Y a veces uno dice, pero si no es mi papá, ¿para qué me regañe? Porque es lo que pasa, si no es mi papá, ¿para qué me regañe? Entonces tenemos que asegurarnos de que lo que nos están enseñando sea conforme a la palabra del Señor. Y otra cosa, si nosotros hablamos y queremos enseñar, tenemos que ser un ejemplo, tenemos que vivir lo que estamos enseñando. Porque no me puede decir a mí aconsejar una mujer que tiene su hogar, su matrimonio, como dicen, patas arriba y queriendo corregir el millo. No se puede. Tenemos que ser un ejemplo para que vean que hay un cambio en nuestra vida, para que vean que estamos corrigiendo de veras en nuestro hogar. Dice, amar a sus maridos y a sus hijos. Tenemos que enseñar a los hijos a respetar a sus padres, porque a veces nosotros cometemos un error. El papá dice, no le vas a dar el teléfono ahora, y nosotros algo alcahuetona, ¿verdad? Lo primero que hacemos, el niño llora, ahí está el teléfono, le prendemos la televisión, cuando que el esposo ha dicho no le demos el teléfono. Entonces allí se va haciendo que el hijo sea desobediente. Y allí es donde uno cae en el error de que el niño ya va viendo al papá como malo. Yo me recuerdo en cierta ocasión, mi esposo me dijo algo y el niño se dio cuenta y me dijo, ¿y por qué no le hiciste caso a mi papá si te dijo esto? Podemos ver de que los niños están a la expectativa de cuando uno falla. Entonces lo que hacen los padres, los hijos lo van a reflejar, los hijos van a hacer.
Entonces, cometemos un error donde a veces queremos castigarlo y le decimos, a tu papá le voy a decir lo que hiciste. Ahí le estamos dando más valor al Padre que nosotros. Y si nosotros pasamos en la casa, nosotros tenemos que corregirlo. Nosotros le tenemos que enseñar a respetar, a comportarse en un lugar también, a comportarse de una manera que no tengamos que salir corriendo. Les voy a contar una experiencia. Cuando yo tenía a mi hijo de como de 2 años tenía, y en esa edad son tan tremendos que a uno le sacan carreras. Entonces lo llevé a la clínica, tenía como 2 años, y yo ahí afligida, ay, que no vaya a agarrar esto, que no vaya a agarrar lo otro, y sale corriendo. Y mire, sentí que me jalaron de las orejas cuando la doctora me dijo, usted tiene que arreglar a su hijo en su casa, no esté pretendiendo arreglarlo aquí en cuestión de minutos. Yo sentí que me jalaron las orejas, pero me dieron una achicada, pero de esa achicada yo aprendí, porque uno de madre es el que tiene que enseñarle a los hijos a comportarse en la casa, a hacer de ayuda también, porque a veces vemos que los niños desde que empiezan de la puerta empiezan a dejar un caminito de un calcetín, un zapato, un pantalón, una camisa, y nosotros ahí estamos, venimos nosotros de las madres detrás de ellos, donde no tenemos que enseñarle a los niños. Y me va a decir, pero si tiene 6 años el niño, desde los 2 años lo podemos hacer, porque ellos están en la capacidad de ir aprendiendo día con día y están en la mejor edad de que los niños vayan aprendiendo desde el principio una buena enseñanza. Pero nosotros somos los que tenemos esa capacidad de enseñarle, y la Biblia nos está diciendo, y dice el versículo 5, dice el versículo 5, pero les quiero leer un proverbio. El proverbio 19:13 dice, el hijo necio es ruina de su padre, y gotera continua las contiendas de una esposa. Pero se los dije por lo de los hijos. Dice, hacer prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra del Señor no sea blasfemada. Podemos ver de aquí nos está diciendo prudentes y castas. Tenemos que saber cuándo vamos a hablar y con quién y dónde, y cómo responderle al esposo. Porque si el esposo llega cansado, enojado, y la comida, y nosotros salimos gritando, esa no es sabiduría, esa no es una mujer sabia. Lo que estamos haciendo es echándole leña al fuego. Nada cuesta, aunque uno sienta que echa humo por la cabeza, tranquilizarse y decir, quedarse callada. Muchas veces sabemos que los trabajos es serio cuando uno no es su propio jefe. Y a veces yo digo, Damaris, cállate, hasta que ya se le ha pasado todo, le digo, ya mi amor, no, es que esto así era, es que fíjate que me pasó esto por esto y esto, cuando ya están tranquilos, porque si nos envolvemos en el mismo calor, en el mismo enojo, le digo que salimos gritándonos muchas cosas, y es algo que nosotros tenemos que aprender a educar nuestra boca o nuestras palabras. Ser cuidadosas de su casa es lo principal, ¿verdad? Sabemos de que nuestros hijos y nuestros esposos, si nosotros estamos en la casa, le tenemos que dar un hogar limpio, un lugar ordenado, un lugar donde se respire limpio. Pero a veces hacemos otras cosas, pero y la casa está descuidada, está sucia, está trastes por todos lados. Y ese es el cuidado que la mujer, la ama de casa, tiene que tener en su hogar. Hacer buenas ya se sabe de que una persona buena es querer el bien para los demás, para sus hijos, para su esposo. Sujetas a sus maridos. Tenemos que estar sujetas a sus maridos, a nuestros esposos tenemos que estar sujetas. La sujeción no es una subyugación. Tenemos que tener bien claro, porque a veces nosotros nos confundimos. Estar sujeto es
que aquí no vas a hablar, que aquí yo mando, porque hay hombres que son, se me ha ido la palabra, machistas. Hay hombres machistas que, no, yo no me dejo que una mujer me corrija, yo no me dejo dar un consejo de la mujer. Son machistas. Aquí la Biblia dice que la mujer es el complemento del hombre. Tenemos que aceptar una ayuda, porque hay hombres así, lastimosamente. No digo que en la grey del Señor, pero afuera, o si hay, pues tenemos que componernos, ¿verdad? Tanto como la mujer y como el hombre tiene que agarrar su rol que Dios nos está pidiendo. Dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En un versículo que ahora no me recuerdo, la cita bíblica dice que la mujer se gana al esposo con su comportamiento, con su actitud. Entonces, tenemos que ver cuán importante es que la mujer sea una mujer obediente, respetuosa al marido, y no sea, como aquí dice, que ser una gotera continua en tiempos de lluvia. Gracias a Dios, pues yo le doy gracias a Dios porque me ha dado la oportunidad de traer esta palabra. Y sabemos de que en el tiempo antiguo aún hay iglesias, hay denominaciones que no le dan la oportunidad a la mujer ni siquiera de pasar al púlpito. Yo les digo, yo estoy agradecida con el Señor y con mis pastores que nos dan la oportunidad de dirigirnos hacia el pueblo, porque a veces tenemos una necesidad, una gran gana de poder cantar, de hablar de la palabra del Señor, pero a veces no es permitido, y en este lugar sí. Entonces, así de que mujeres tenemos un gran un compromiso de poder ser una mujer sabia, de poder cambiar nuestra familia, porque nosotros edificamos. Dice la palabra del Señor que en vano trabajan si Dios no edificare. Se me olvida, como dice. Pero parafraseando así dice. Entonces Dios compara a la iglesia con la mujer. Entonces, si Dios no edificare la casa, dice que en vano trabajan. Y dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con las manos la derriba. Dios compara a la iglesia con una mujer. Podemos ver que cuando Dios ve a una mujer, a una iglesia pura, dice que es una virgen, pero cuando la iglesia está corrompida es una prostituta. Entonces, nosotros tenemos que decidir a quién vamos a seguir. A veces estamos en la iglesia, pero en la casa ya cambiamos, ya llegó la mujer aquí y empieza a hacer una gritadera. Entonces, tenemos que cuidar a nuestra familia, porque Dios nos ha dado una responsabilidad grande a las mujeres. Nosotros tenemos que edificar la casa. Yo no he hallado un versículo que diga la Biblia de que el hombre va a edificar la casa, el hogar. Es la mujer la que tiene que edificar la casa. Y yo creo que estamos a tiempo para poder meditar y ver cuál somos. ¿Somos las que edificamos o somos las que destruimos? Porque un hombre puede ser malo, pero la mujer que tiene sabia se hace un hombre bueno. Y a veces un hombre bueno con una mujer necia, lo que hace es que el hombre se arruina. Eso es cierto. Se han visto muchos casos de que en vez de arreglar un hogar, lo que hace es se destruye. Siendo una persona buena, se destruye. Entonces tenemos una gran responsabilidad, no solo para las mujeres, sino que los hombres también tienen que saber qué es lo que Dios les ha delegado a ellos. Y esta ha sido la corta meditación, esperando de que sigamos adelante. Dice la palabra del Señor de que viene pronto y viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arrugas. Así que tenemos un camino por seguir y que Dios les siga bendiciendo.